Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este trama en donde tenemos un nuevo presidente que estrena su segunda semana en el poder y que ya deja ver una serie de medidas que va tomando que expresa una concepción de la Argentina bastante tradicional. Empieza a despejarse esta pregunta que nos hacíamos ante esta encrucijada dramática que tiene la Argentina, que es su crisis inflacionaria y su crisis recesiva. ¿De dónde va a sacar el dinero Alberto Fernández para poner a la Argentina de pie, como él mismo dice, para ponerle plata en el bolsillo a la gente, cuando la Argentina carece de financiamiento externo y a la vez tiene que afrontar compromisos con la deuda privada, con los bonistas, compromisos urgentes en dólares? ¿De dónde va a sacar ese dinero? Bueno, si pudiéramos hacer un listado con los proveedores de Alberto Fernández, diríamos que uno de esos proveedores es el campo. Esta semana se decidió aumentar las retenciones. Otro de los proveedores u otra es la clase media. Es la clase media, ese sector de la Argentina productiva, rica, del centro de la Argentina. Ahí planificó diversos impuestos, uno el dólar turista, un impuesto al turismo, un impuesto al ahorro, un 30% a la compra de dólares para atesoramiento y un aumento de bienes personales, de la alícuota de bienes personales. Otra fuente, otros proveedores, un poco de emisión y, por supuesto, los acreedores. Lo que se está planteando es postergar el pago a los bonistas privados y lo que se calcula es que del éxito de esa negociación, del hecho de poder cerrar rápidamente el frente externo, también puede derivar un insumo fundamental de la economía que es la confianza. El tema de la emisión, te hago un paréntesis con esto, ¿no? La emisión en la Argentina tiene una historia riesgosa, tiene una historia oscura, pero el Dream Team albertista cree que hay un margen para poder emitir sin que esa emisión se derive en inflación y mucho menos en una crisis hiperinflacionaria como diagnostican o pronostican los economistas más ortodoxos. Lo vamos a tener a Carlos Melconian esta noche para que nos explique un poco cómo funciona esto. A ver, un poco la idea es esta. Lo que dice Alberto Fernández y su equipo de economistas es que el mercado necesita una inyección de pesos, que un jubilado al cual se le pone dinero en el bolsillo no se lo va a ir a gastar o a comprar dólares. Bueno, hay muchas teorías que podrían rebatirlo, pero esto es lo que está en la cabeza de Alberto Fernández. Dicen incluso que una inyección de pesos podría lubricar el mercado, una emisión moderada, ¿no? Estamos hablando de una emisión moderada. Cuando se realizó la transición, Miguel Pese, el nuevo presidente del Banco Central, le preguntó a Guido Sandleri, su antecesor, el expresidente del Central de Macri, cuánto espacio había, según la Carta Orgánica del Banco Central, para emitir. Hay, como sabes, un cálculo entre la posibilidad de emitir, la inflación, que es del 55% anual, y la base monetaria. Como la base monetaria es la mitad de lo que es la inflación interanual, que es del 55%, calculada interanualmente, bueno, ellos consideran que tienen un espacio para emitir y de esa manera generar dinero que no se les vaya a la inflación. Vamos a ver si esto es así. La discusión no es para nada novedosa en la Argentina, es dramática, lleva décadas, no hay nada novedoso ni en estas medidas ni en esta discusión. De hecho, esta misma discusión, lubricar un mercado que está recesivo, también se planteó durante los últimos meses, te diría, del gobierno de Macri. Se lo han planteado a Lacunza, Hernán Lacunza, y Lacunza lo que respondió es: sí, es cierto, hay margen para la emisión sin que esto desemboque en una crisis inflacionaria, pero para eso necesitas confianza. La confianza es un ingrediente fundamental para que funcione un programa económico. No importa tanto qué medidas tomes, lo que importa es que la gente te crea. Entonces, lo que Lacunza decía es: nosotros nos estamos yendo, ya nuestro crédito de confianza está agotado y vamos a ver si esa confianza la generan los que vienen. ¿La generan los que vienen? De eso también vamos a hablar esta noche, no solo con Melconian, sino también con Ernesto Tenenbaum, que nos va a visitar esta noche, y con él nos vamos a meter en la cabeza de Alberto Fernández y también en el nuevo sistema mediático de la Argentina.
Fernández hizo un paralelo, el presidente Fernández, entre tomar deuda y tomar alcohol, porque otra manera de tener dinero, por supuesto, es pedir deuda, que es lo que hizo Macri, endeudarse. Al no tener una economía que genera una riqueza genuina, bueno, estas son las vías, las que venimos ensayando durante décadas. Digamos que en materia de macroeconomía lo hemos hecho prácticamente todo. Hemos tratado, los distintos programas económicos que hemos tenido han tratado de resolver el tema macroeconómico casi de todas las maneras posibles. Por eso el tema de la confianza. Pero volviendo a lo que decía Alberto Fernández hacía este paralelo entre la deuda y el alcoholismo. En un momento él llegó a plantear: a un alcohólico nadie le propondría que para curarse debe tomar más alcohol, sino abstenerse de tomarlo. Bueno, también hay que abstenerse de tomar deuda. Pero ese mismo paralelismo se podría hacer entre el alcoholismo y la inflación, o entre el alcoholismo y la emisión. En Alemania y también en Israel asocian la inflación como sinónimo de Hitler, porque creen que solo un contexto inflacionario puede derivar en un sistema autoritario, o en el caso de la Alemania nazi, en un sistema monstruoso. Israel y Alemania aprendieron la lección, nosotros no. Por momentos la Argentina se parece a esa película de Bill Murray, que en inglés la traducción es El hechizo del tiempo o Atrapado en el tiempo, El día de la marmota, en el que un meteorólogo, que es Bill Murray, se levanta todos los días el mismo día. Está atrapado en el ciclo del tiempo. Eso parece la Argentina por momentos. Estamos enredados en los mismos debates, con personajes parecidos, con dilemas parecidos, con encrucijadas donde siempre nos chocamos con lo mismo, siempre estamos debatiendo lo mismo. Por ejemplo, mira, esta semana hubo una guerra peronista entre Moyano y Roberto Fernández, el líder de la UTA. Moyano, ¿no? Una figura que tiene décadas en la Argentina, condicionando a los diversos gobiernos, enviándoles mensajes a los diversos gobiernos. Bueno, esta semana le mandó un mensaje a Alberto Fernández, que tuvo su primera huelga. En su segunda semana del poder tuvo su primera huelga importante. Fernández arrancó esta segunda semana en el poder buscando poderes especiales como presidente. La oposición, ¿qué sospecha? Sospecha que quiere esquivar al Congreso y gobernar por decreto. Estos poderes especiales nos remiten a otra postal de la Argentina, que es la del 2001, cuando se sancionó la ley de emergencia económica, una ley que iba a durar 2 años, pero que duró 14 años. Y lo más imperdonable es que duró durante los años del kirchnerismo en un ciclo expansivo de la economía, donde realmente esa ley ya no era necesaria desde hacía mucho tiempo. Tal vez Alberto Fernández tiene la posibilidad de demostrar que él no está atrapado en el ciclo del tiempo, que él puede tomar tal vez lo mejor de su maestro Néstor Kirchner, por ejemplo, hacerlo más difícil en los primeros 100 días de gobierno, utilizar el factor sorpresa como lo hacía su inspirador o su maestro, pero no eternizarse con poderes extraordinarios que avasallan las instituciones y a la vez concentran mucho poder en el presidente, en el Ejecutivo, con todos los perjuicios y desbordes que ya hemos vivido en la Argentina. La grieta es también cultural. Alberto Fernández, te decía, está proponiendo un programa a través de Martín Guzmán en donde hay recursos que ahorros, digamos, la clase media debería ceder sus ahorros en favor de un sector de la Argentina subsidiado, más vulnerable. Está pidiendo Alberto Fernández que esa porción de la sociedad que tiene una vida más placentera, así lo dijo en el discurso ante la Asamblea Legislativa, debería ser solidaria con esta otra Argentina subsidiada, tal vez para ser más subsidiada todavía. Y pidió solidaridad, pidió sacrificio a esa clase media que además es atacada por el kirchnerismo, ¿no? Es atacada como gorila, es atacada por individualista, es atacada o es puesta como la causa de los principales problemas de la Argentina. Es difícil pedirle a alguien solidaridad mientras se la ataca. No Alberto Fernández, sí sus aliados. Pero hay otro problema en este pedido de solidaridad, y es que los aliados de Alberto Fernández, el kirchnerismo, tiene un grupo de exfuncionarios que han sido procesados y acusados
por robo de dineros públicos a ese pueblo que ellos dicen amar tanto? Esta es una pregunta que podría hacerse la clase media y que de hecho se la hace. Nos están pidiendo sacrificio, nos están pidiendo solidaridad, pero a la vez, bueno, hay una contradicción ética, una contradicción moral en este pedido. Y te decía que hay una grieta cultural también, porque si vos escuchás al kirchnerismo, empieza a haber, incluso en las reparticiones públicas, en las escuelas, en el discurso cultural del kirchnerismo, un ataque a la meritocracia, esto que se le criticaba a Macri, un ataque al sacrificio como valor, a las ganas o a la idea de progresar, esta idea que traían nuestros abuelos inmigrantes y por la cual, a través de la cual construyeron una vida mejor para la Argentina. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a hacer Macri? No es lo mismo estar en el centro del poder que en el llano. Bueno, lo primero que va a hacer Macri se va a ir durante enero a Villa Langostura. Va a estar un poco corrido, eso es lo que dicen quienes están al lado de Macri, porque va a tener una operación no grave, pero sí que lo va a alejar de la escena política durante un tiempo, reaparecería después del verano, y sí prometen que Patricia Bullrich va a tener una actividad, Patricia Bullrich como presidenta del PRO, una actividad muy intensa y mayor protagonismo. La oposición tiene que tener incentivos para permanecer unida. Alberto Fernández, así como hizo Macri con un sector del peronismo, va a intentar cooptarla. De hecho, cooptar una parte. Estuvo reunido Fernández con un grupo de gobernadores radicales esta semana. Y si bien los incentivos para permanecer unidos son menos cuando uno está en la oposición, hay algo que la dirigencia política opositora debería tener muy en cuenta. Del otro lado, tienen un 40%, 41% de la sociedad que los votó y que los embistió, que le dio un mandato específico, y es permanecer unidos. La trama de esta noche arranca de esta manera. Carlos Melconian, muy bienvenido a La Trama, que te veníamos invitando y logramos finalmente que vengas. Bueno, un placer. Muchas gracias. Complicado sí, ¿no? Es un momento... el periodo como para hacer tiempo para venir a la tele, pero bueno. Bueno, vamos a tratar gracias. de aprovechar tu presencia lo más posible. Como no, un gusto. Gracias por la invitación. No, un placer. Lo que primero quiero preguntarte es, ¿lo conoces a Alberto Fernández desde hace muchos años? Creo que desde el 2010, ¿no? Él empieza a conversar con vos. De antes. Sí, depende a lo que se llame conocer y la profundidad, pero sí por cuestiones profesionales 100% y por iniciativa de él cuando era jefe de gabinete. Yo lo he visto a él después de las PASO, ¿no? Y la relación continúa siendo la misma, pero es el presidente. ¿Qué se puede contar de esa reunión? Nada diferente de todas las anteriores. Él quería saber tu mirada sobre la economía argentina. Sí, en general, de interiorización de esas cosas, donde vos tenés que pensarlo cronológicamente. Es una persona donde notabas, después de la ventaja que sacó en las PASO, que a las 24 horas, pese a todo lo que se dice, ya empezó a pensar en términos de verse en un lugar para el que él no estaba acostumbrado. Que le iba a llegar en algún momento, porque no es que ganó ahí. Sí, claro. A las puertas del poder quedó. Claro, ¿no? Entonces yo creo que más allá de todo lo que se dice y que a veces es verdad, de que frente a esas circunstancias al hombre casi que lo avasallan los intendentes, los gobernadores, los punteros, los amigos, y tiene que empezar, mantienen un rinconcito de su mente y de su corazón la idea que en un momento tiene que desembarcar. ¿Macri está arrepentido de su política económica y en todo caso de las recomendaciones que vos le hiciste y él no llevó a cabo durante su gobierno? Yo no te lo puedo contestar en términos directos, en términos de decir sí.
Pero bueno, él lo ha hecho saber a través de distintas variantes. La idea, no sé si la palabra es arrepentido. O podría haber hecho otra cosa. Y de digamos. mis ideas. Pero sí, varias veces ha manifestado que si tuviera que empezar de nuevo lo haría distinto. Justamente coincide por un montón de cosas que nosotros le habíamos propuesto previo al 2015. Y te voy a decir más, no sé si me apresuro a entrar en el tema que querés entrar, y que deja entreverse que la realidad en este país en particular nos llevó ahora a eso. El mejor ejemplo es el del mercado de cambios. Vamos a la actualidad entonces. Hay una crítica que vos le hacías a Macri y muchos economistas, que era la fragmentación del Ministerio de Economía, Sí. que Alberto Fernández la siguió manteniendo. Sí. Es como si hubiera aprovechado ese esquema de ministerio dividido, loteado, y hubiera aprovechado eso y hubiera puesto funcionarios en el mismo lugar de los que antes tenía Macri. ¿Por qué pensás que hizo esto y qué efecto puede tener? No lo sé en ninguno de los dos casos. Me imagino que el presidente Macri debe haber tenido sus razones, porque uno podría decir que el presidente Fernández aprovecha lo que ya está. Ahora, Macri lo tuvo que hacer. Si fueron sugerencias de su entorno más directo. Pero Fernández criticaba al presidente actual, criticaba ese. Por eso, pero quiero decir, es como lo de las retenciones. Ahora Alberto Fernández dice sobre las retenciones, excepción del último agregado de 3 puntos, que lo único que ha hecho es tomar lo que había hecho Macri. Bueno, tiene la oportunidad política para expresarlo así, porque es verdad. Pero digamos, el colocarlas perteneció a Macri. Desde ese punto de vista, en materia del raviol, con el que se denomina el esquema, ¿no? El organigrama del Estado. También la división la hizo Macri, digamos. Nunca el Ministerio de Economía tuvo 8 cabezas, como se solía decir, u 8 opiniones, todas segmentadas. Es imposible. Yo creo que ahora mismo ha quedado muy segmentada. Sí, ahora te pregunto. Lamentablemente, la jerga política y la historia argentina y toda esa historia llevó a una discusión equivocada sobre que eso genera superministro y aparece la figura más de Cavallo. Un Cavallo, ¿no? Más que de Labaña, porque Labaña tuvo el mismo ministerio de Cavallo, pero creo que como eran personas de temperamento diferente en lo personal, la idea de superministro la da más Cavallo que Labaña, que tenían el mismo ministerio. Pero es la idea de buscar eficiencia, competitividad, manejo, todo ese segmento es económico, la producción es economía, el agro es economía, de la misma manera que finanzas, haciendas, que comercio exterior y comercio interior. Y tiene que haber una persona que lidere y encuentre la famosa consistencia que tanto repite el actual ministro de Economía, que busca consistencia manejando una partecita de toda esta película. Entonces, es difícil. Sí. Es difícil. Uno necesita tener todo un conjunto de personas que le respondan, donde, como yo digo, si el problema es la competencia o la importancia del individuo, yo creo que eso se arregla diciendo el primer día que el ministro de Economía en un renunciamiento histórico a su participación política. Porque si alguien osa pensar que suponiendo éxito, porque vos sabés que el dilema entre el superministro y el presidente es la competencia de un país que 9-1 le va mal. O sea, ¿qué competencia ¿Sabe puede...? Alberto Fernández de Economía o es más bien un generalista? Bueno, tiene muchos años en la función pública y dentro de todos esos años en la función pública le tocó pertenecer a un equipo que más allá de la relación que tuviera con Cavallo, que no era un mediterráneo, vio un formato de actuación que me imagino que no le resultó inocuo. Y luego le tocó ser jefe de gabinete
bastante participativo, diría, a diferencia de los jefes de gabinete voceros, Sí, era de 12 años. Un socio minoritario de claro, ese o de, no diría matrimonio, de 12, porque no terminó 2 mandatos, pero de muchos años de un matrimonio muy activo. Entonces, a ver, no es economista, pero digamos, de ser generalista, es un generalista que entiende las cuestiones económicas, muy probablemente, y no es una crítica porque no corresponde, sin la profundidad de un economista. claro. Bueno, no tiene un presidente No tendría por qué tenerla, ¿no? Claro. Te quiero hacer una pregunta, Es Carlos. decir, Tabaré Vázquez es oncólogo. Claro, sí. Que circuló mucho con respecto al nuevo paquete de medidas que conocimos esta semana y es la cantidad de nuevos impuestos, ¿no? Los impuestos que hemos conocido. Esos impuestos, estamos en una economía recesiva, ¿no pueden generar mayor recesión? Porque la idea de Alberto Fernández es la reactivación, ¿no? Y poner a la Argentina de pie. Sí, yo diría están más vinculados a cuestiones de mediano plazo de la economía, a cuestiones de horizonte, a cuestiones de saber qué quiere este país. Porque en realidad, si vos le preguntaras a la versión oficial de lo que han hecho, es que han interferido en un sector como el agro, que tiene ventajas comparativas con un extraordinario tipo de cambio. Entonces, no quieren ir más profundo, porque podrías profundizar la renta de la tierra. O sea, que hay un dólar alto y entonces claro, ahí está obteniendo una renta. Su explicación es esa. Más viene personales que lo pagan los ricos, más el que tiene el dinero en el exterior y entonces en que lo traiga. O sea, le coloca ese sexapil al tema y es distributivo en el sentido de que le doy algo al que la gasta. Entonces, trata de saltar la valla de tu pregunta de esa manera. Ahora, si vos me preguntás, estructuralmente hablando, Argentina es un país que entre el 2003 y el 2015 quedó con una suba de la presión tributaria al sector privado productivo enorme. O sea, tanto en gasto público como en presión fiscal, Argentina salió en los últimos 15 años, incluido el periodo de Macri, de su promedio histórico sostenible. Entonces, como que te digo, desde el punto de vista de competitividad, de qué quiere este país, de su proceso de desarrollo, de a dónde quiere ir, está mal y lo seguís sobrecargando, más allá de decir, bueno, esto lo tengo que hacer y le voy a sacar acá para repartir acá. Es decir, a ver si coincidís en esto, si lo podemos titular así, la Argentina más rica, más productiva, debería financiar a la Argentina más vulnerable y más subsidiada también. Esa puede ser la presentación, pero de un país que siempre se queda en el camino de demostrar que es rico y que es productivo. Porque te quiero decir, lo que me interesa a mí como país es que cuando miro lo que se llama el PBI per cápita, que es la riqueza dividida a la cantidad de habitantes, hoy da el mismo número que hace 10 años. Entonces, nos autoengañamos con la idea de que lo más productivo le pongan a lo menos productivo, pero el país siempre está estancado. Quiere decir que ahí estamos teniendo... ¿Hay un castigo a la clase media en las medidas que conocimos? ¿No? Tal vez, bueno, desde la política uno podría decir, bueno, hay un castigo a los que no me votaron, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo vengo más atrasado en estas cosas, porque a mí me desborda la voracidad de los acontecimientos y la verdad es que yo por formación, primero a los países se los hace crecer, se los hace rico, se los hace acumular. Todo eso es un proceso de inversión. Cuando uno ha encontrado el proceso de acumulación, empieza el proceso de distribución. Claro. Nosotros lo hacemos al revés, ¿no? Nosotros lo hacemos al revés. Entonces, como que te digo, no te quiero pinchar la pregunta, ni quiero eludirla, pero quiero decir,
Yo estoy acostumbrado a ver cómo distribuimos lo que hay, no cómo distribuimos lo que no hay. Bueno, lo que pasa es que es si un no programa... matás a la gallina de los huevos de oro. Exacto. Si es un programa básicamente peronista, es un poco más de lo mismo de lo que ha hecho tradicionalmente el peronismo, ¿no? Y por el momento es un programa de lo que vos definís básicamente peronista, donde con alguna picardía, porque alguien lo vio, la presentación fue, lo único que queremos es estabilizar y encontrar un piso y aguantar. Eso es, mucho no hay para hacer en el 2020. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de todas las particularidades de las medidas de esta semana, no hay un programa definitivo, no hay un plan. Vos decís, ¿cómo que no hay un plan? Si mira, yo te lo dibujo en 2 minutos. Cepo, a ultranza, control de cambio, generar dólares para pagar una deuda indispensable, postergando la que se puede. Trato de desindexar, pero con algún cuidado. Intento el equilibrio fiscal. Voy distribuyendo. Hay un plan, pero te quiero decir... Hay una concepción, ¿no es cierto?, de esto que estábamos diciendo. Hay un conjunto de decisiones donde vos estás virando el portaaviones. Vos estás girando en la ruta. Todavía no es un programa ni de mediano plazo, ni de horizonte, ni donde se sabe lo que quiere. Yo esto no lo eludí, ni quise quedar bien, pero dije, siempre, desde que me toca opinar a partir de que uno ganó un lugar en la opinión pública o los medios, a un tipo que arranca yo le doy la derecha, porque hace a la buena fe de la persona. Ahora, no es que estás esperando para liquidarlo, le doy la derecha porque quiero entender, quiero ver el programa, quiero ver a dónde va, pero evidentemente este no es un programa que llame a la inversión, no es un programa que le diga al mundo aquí algo ha cambiado, para bien. Este es un programa que entorpece allá, obstaculiza allá, manotea acá, hacia acá y va para adelante. Hasta ahora, por todo lo que heredé y por todo lo que me dejó Macri. Macri tuvo la versión de no voy a decir qué recibí, ni qué me dejaron, ni qué voy a hacer porque no quiero asustar a la gente. Ni a los inversores. Ni a los inversores y toda esa historia. Entonces, y como no quiero hacer el ajuste de lo que me dejaron, voy a tomar deuda. Y me tiro con la canoa a cruzar 4 años con deuda y se mancó en el medio. Fue una visión diferente. Esta visión fue, desde donde puedo, esto lo heredé, aquello me lo dejó Macri, estoy girándolo, voy a cambiarlo, me empiezo a calentar por lo que no se calentaba. Bien, mal hecho. Ambas dos desde lo político tienen pros y cons. Ambos dos desde lo político dicen en algún caso la verdad y en otra más o menos. Y arrancaron. Ahora vos me decís, ¿es este un programa profundo que dice en el mundo, che, está pasando algo en ese país? Algo nuevo, algo novedoso, claro, ¿no? Vamos allá, los activos, no, no. ¿Qué hay de esto que dijo, en algún momento dijo algo que ya lo hemos escuchado, sobre todo en la última etapa de Cristina, Martín Guzmán, el ministro, dijo algo así como que hay que desalentar la compra de dólares, ¿no?, cuando presenta este 30% del impuesto al atesoramiento. Sí. ¿Qué pensás de esto? Bueno, primero, es que en el diagnóstico Argentina es un país de 2 monedas. Transaccional el peso y en dólares de ahorro de la gente, no de los ricos, de la gente. De la gente, sí, claro, sí. Sí, de la gente. Subproducto de altas, no le busquemos mucho la vuelta, simple. Altas inflaciones y confiscaciones, digamos, o por el corralito, o por la devaluación, que te hace pasar a dólares y no dejarlo acá. Pasar a dólares y no dejarlo acá. Bueno, ahí ya los que tienen mayor poder adquisitivo, ¿no? No pero dejarlo acá. Perdóname, si le preguntamos a los muchachos de las cámaras, con un poder adquisitivo muy inferior y donde algunos no llegan al final de mes, si alguno tiene 2 mangos lo debe tener en dólares. Ah, sí, porque sí, en no dólares, son pero ricos. acá, digo, acá en la Argentina. Claro, sí. pero ¿cuál es el tema? Acá en la Argentina, ¿pero por qué? Porque, ¿qué ocurre? Si mantiene el peso y se le devalúa, compra la mitad de lo, o el 100 o un cuarto, lo que fue en la historia argentina, de los tantos ceros. ¿Qué voy a inventar? A. B. Acto seguido lo saca del sistema. Si alguno tiene como para,
lo coloca afuera, en Uruguay, o en el colchón o en la caja de seguridad. De nuevo, para aclararle las cosas a la gente. 100% blanco puede ser. El que pone la plata afuera no es negro, no es delincuente, es que no quiere que se la saque alguno. Entonces Argentina tiene un doble problema con la moneda. A, no la conserva en la moneda, y B, no la conserva en el sistema. ¿Y esta medida crees que va a profundizar esta medida es coercitiva. Estas medidas son coercitivas. Guarda que yo soy de los que le recomendaba a Macri mantener no el cepo, pero las regulaciones cambiarias. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio libre y flotante, con libre entrada y salida, es la Ferrari que puede usarse en las autopistas que no tienen pozos. Pero o sea, en un país medianamente normal. En la calle que tienen pozo, con la Ferrari pinchás sin agarrar un clavo, porque la llanta y no sé qué cosa. Entonces, evidentemente, la Ferrari en la Argentina es el final del camino, no el comienzo del camino. Ahora, aún así, si vos crees que por medida de guapo coercitiva la vas a combatir, me parece que siguen siendo medidas transitorias, porque digamos, al fin y al cabo, algún día para convencerlo vas a necesitar muchos años de estabilidad. Y B, vas a necesitar muchos años de que la tenga acá y no se la toques. De nuevo, te meto en el dilema que si querés seguir con el parking afuera, me tenés que pagar. Y si la traes acá, te cobro menos. Bien. Vos pensás que se trata de, traela y no duermas para pagar menos. Y si no duermas, ¿por qué? Porque no sé quién viene acá y con qué se queda. La confianza, ¿no? Saca a Fernández, que venga el sucesor, el que fuese. Entonces, ¿qué ocurre? Esas cosas que no fueron ni Fernández, ni Macri, fueron montones. Muchos años, un entretejido. Ha generado este dilema, donde el único evento que durante algunos años lo logró cambiar, a punto tal que los adolescentes del 2000 se habían olvidado de la inflación, fue los 90, resultadistamente por varios años consecutivos. Ahora, eso va a tardar en venir, ese es el problema. Ahora, vos decís, bueno, mientras vos te decías a venir, yo te voy a castigar. Yo no sé si con eso viene, pero bueno, ahí está la apuesta. Carlos, muchas gracias por haber estado esta noche. No, gracias a vos por la invitación. Hasta aquí lo escuchaste a Carlos Melconian, un economista de consulta para los presidentes de todos los signos, desde Néstor Kirchner a Alberto Fernández. Ahora quédate, porque vas a escuchar un diálogo imperdible con Ernesto Tenenbaum, donde vamos a hablar sobre el nuevo mapa mediático de la Argentina en un nuevo ciclo del poder. Te invito a entrar ahora a una conversación donde vamos a repasar el nuevo mapa mediático de la Argentina con un nuevo ciclo del poder, y lo vamos a hacer de la mano de Ernesto Tenenbaum, uno de los periodistas más respetados de la Argentina según la última encuesta de Alejandro Katterberg, que entrevistó a la élite del país. Ernesto, bienvenido a La Trama. Gracias, un gusto Laura. Tenerte acá. Dale, un placer. Bueno, vamos a sistema mediático, ¿no? Sí. Un nuevo ciclo de poder inaugura un nuevo sistema mediático. ¿Cómo crees que se perfila ese sistema mediático y cómo ves la relación entre Alberto Fernández y los diversos periodismos que hay en la Argentina? Mira, primero un marco general. A mí me gusta mucho el periodismo argentino. Me parece que hay mucha gente apasionada, aún la parte militante en un sentido o en otro del periodismo. Me parece un montón de gente convencida de sus ideas, discutiéndolas en la arena pública. Y queriendo tener razón, ¿no? Y queriendo tener razón. Quizá uno preferiría que no todos quisieran tener tanta razón, porque podríamos escucharnos un poquito más, o no estar tan sesgados, o no estar tan motivados por el público cautivo que se genera cuando uno va hacia los extremos. Porque uno mira los ratings y es muy claro que el que extrema a favor o en contra del kirchnerismo, en lugar de razonar, tiene más audiencia. Así es. Entonces el grito genera más atractivo. No sé si va a pasar, tiento a pensar que no, o al menos espero que no. Ponerle que Alberto Fernández quiera uniformar la forma en que se hace periodismo en la Argentina en función del apoyo así. No hay manera.
No hay manera, porque es como un río que estaba buscando su cauce de una manera u otra y aparece. Y entonces no puedes eliminar el periodismo K, no puedes eliminar el periodismo M, ni el anti-K, ni el anti-M, ni el Corea del Centro. Aparece. Es decir, sobre todo cuando hay tanta gente talentosa buscando, y las audiencias van buscando el periodista que más les representa. Y cada vez son más segmentadas, ¿no? Esas audiencias son, a la vez te condicionan, ¿no? La gente de pronto se enoja, la gente que, bueno, está en uno u otro lado de la grieta, se enoja si siente que vos tenés una posición un poco más equilibrada o más moderada, ¿no? Es algo que está pasando en todo el mundo con las audiencias. No es que te condicionan los dueños de los medios, te condicionan las propias audiencias. Claro, porque vos moderás y baja. Pero al mismo tiempo hay espacios para ser moderado también. Es decir, tengo una visión, pienso que cualquier esfuerzo que se haga en función de uniformar el periodismo es un esfuerzo vano. Es un esfuerzo que te quita mucha energía, te mete en un conflicto totalmente secundario a la hora de gobernar el país y es un conflicto que no tiene buenos resultados. Entonces, es un conflicto que beneficia más al periodismo que a quien quiere disciplinar el periodismo. Cuando yo era pibe en Página 12, cada vez que Menem nos nombraba, nosotros festejábamos. Así claro, una medalla. Claro, cuando Cristina te nombra, decís, mira, gracias Cristina. Entonces, y Cristina no logra uniformar con eso, y así sucesivamente. Alberto, yo te digo mi experiencia, yo he tenido durante muchos años mucho diálogo con Alberto. A grandes rasgos, durante largos periodos, más o menos coincidimos en la visión política. Después, cuando él se vuelve a aliar con Cristina, yo realmente no lo entendí, no estaba de acuerdo. Ahora lo veo con una mirada un poquito distinta. Pero en todo ese ¿Cómo periodo, lo ves ahora? en todo ese periodo hubo muchas discusiones. Nunca se rompió, pero había discusiones. No es que a él le resultaba indiferente, no es que pasaba de lo que se publicaba. Le importaba y discutía. Y yo me acuerdo de una discusión cuando era jefe de gabinete que siempre me impresionó, porque Cristina acababa de inaugurar la campaña del 2005 para senadora, ¿te acordás? La primera campaña que hubo después del 2003, ella fue senadora con Chiche. Contra Chiche. Sí. Y la inauguró en Rosario. La primera fue en Teatro Argentino de Plata y después fue a Rosario. Y Cristina hablaba en un estadio y estaba arriba en una especie de palco Kirchner con Reutemann y de la Sota. Y ella le hablaba a Kirchner, como ahora le dice presidente, Alberto, ¿viste? Decía, lo trataba de vos y de usted. Y contó una anécdota, así dice, presidente, me acuerdo en el 75, 76, que nuestros amigos desaparecían y nuestros amigos eran secuestrados, se iban del país y yo estaba muerta de miedo y te dije, Néstor, vámonos a Santa Cruz. Y usted, presidente, me dijo, no, me faltan 3 materias para ser abogado. ¿Y para qué querés ser abogado, Néstor? Te dije, para tirar el título en un cajón. Y entonces dice, no, y vos me dijiste, no, necesito ser abogado para hacer plata, para ser gobernador y para ser presidente. De acuerdo. Entonces, y mire, presidente, dónde estamos ahora. Entonces yo al día siguiente en Radio Mitre dije, eso es un político de primera línea. Dije solo eso, no importa lo que pase alrededor, no importa la edad que tengas, no importa la condición, ya está pensando en llegar a presidente. Y no dije más nada. A la noche era un aniversario, creo, del 75 de Radio Mitre en el Tatterstal. Yo vivo en Palermo, pero en Palermo, en El Salvador y Salguero. Y me estaba bañando y suena el celular, Alberto era jefe de gabinete. Entonces me llama y me empieza a discutir, ¿cómo sugeriste que él, mientras desaparecían la gente, estaba pensando en la ambición? Bueno, yo estaba bañando, mientras él me hablaba, yo me sequé con una mano, me vestí con traje y yo con una mano, saludé a mis hijos y a mi mujer, salí, tomé el taxi y cuando estaban dando el taxi me seguía hablando. Te seguía hablando. Yo trataba de decir, mira, yo no dije nada, simplemente expuse lo que dijo ella. Y al final terminé diciendo, igual te admito que ella dice que tal vez no fue la mejor anécdota para contar. ¿Cómo lo ves ahora? Yo veía como un gran riesgo que Cristina llegue al poder, como un riesgo muy serio. ¿Por qué veías? Porque no llegó. Cuando veía que Cristina podía llegar al poder, lo veía como un gran riesgo. Es vicepresidente. No, está bien, no llegó a la presidencia. Hay una diferencia bastante importante en eso. Y también veía como un riesgo muy serio que Macri continuara en el poder. Me parecía que los dos habían sido malos gobernantes, muy extremos, que el día que asumiera uno u otro, la otra mitad de la población lo iba a vivir como un día de luto y con mucho miedo. Y
Y entonces me parecía que cualquiera que se acercara a trabajar para Cristina, que era lo que yo veía en ese momento, me parecía que le estaba haciendo un daño al país, que la obligación de cualquier dirigente político que había visto lo que pasó con Cristina era construir una tercera vía. Y entonces políticamente yo era muy crítico respecto de eso. Hoy tengo una pregunta respecto del tema, porque el panorama cambia, por lo menos cambia en algún sentido, no sé en qué dimensión, el día que Cristina dice es Alberto, que es un tipo que había sido crítico. Sí, sí. Y entonces vos ves señales de que volvió Cristina tal cual, y vos ves señales de que, por ejemplo, el gabinete es un gabinete de gente que... hubo uno que estuvo exiliado por Cristina, que es Gustavo Vélez, otra que escribió un libro durísimo, Vilma Cristina, Ibarra. que es Vilma Ibarra, otro que cuando no pudo irse con Massa se fue, como Cato Podis, y cuando pudo ir con Randazzo se fue. Otro, y te puedo seguir, Ginés González García, que también, que cuando llegó Cristina lo sacó el Ministerio de Salud. Ves un montón de gente que ha sido crítica. Y entonces en algún lugar hay una valoración, digamos, por pragmatismo de Cristina, pero por demanda social, porque finalmente el pragmatismo es eso, hay una valoración de la crítica con muchas contradicciones. Es como, bueno, un poco una diferencia entre un productor de cine y un director, ¿no? Alberto Fernández siempre fue un productor de poder para Un articulador, otros. claro, un articulador. ¿Crees que podrá asumir este rol de protagonista, estar en el centro de la escena? Porque requiere otras habilidades eso, ¿no? No lo sé. Me doy cuenta, bueno, va a ser presidente 4 años, eso Sí. lo tengo bastante claro. Me doy cuenta que está trabajando fuerte, es decir, que su pasión, como la fue de Cristina, como la fue de cualquiera que llega ahí, que se juega en la vida. Me doy cuenta que tiene un mecanismo de articulación que es muy distinto a otros. Él todo el tiempo intenta que lo que parece que esté junto lo que es contradictorio. Hay una cosa de coquetear con el agua y el aceite y convencer al aceite que el agua no es agua y al agua que el aceite no es aceite. Y entonces él recibe a Evo Morales, pero no lo invita a la ceremonia. Entonces los yanquis le dicen, no lo invita a la ceremonia. Y a Evo Morales le dice, te recibí. Y así ejemplos, pero así como infinitos ejemplos de, fíjate que... Bueno, él tuvo que, digamos, bancarse a Zanini también, ¿no? No, por eso te digo, esquema. no, yo no digo que no. Yo digo que vos tenés, a Cristina le dice, mira, te di a Zanini. Sí, pero Vilma Ibarra. Bueno, pero te di a Zanini. Y después otro dice, che, le diste a Zanini. Bueno, pero Vilma Ibarra. Y entonces, Claro, es un experimento, ¿no? Entonces él va armando o intentando armar entre sectores contradictorios una historia en común. Yo no sé si eso es posible en la Argentina y no sé si lo va a hacer bien y no sé si le va a dar hasta el físico, porque es un trabajo en un país que es un campo minado, pero me doy cuenta que la manera en que él trata de articular es eso, que no le hace asco a nada. Entonces vos decís, bueno, pero vos dijiste tal cosa, sí dije. Ahora, cuando alguien dice, le puede recriminar, pero vos estás bancando la corrupción kirchnerista, el plantear la liberación. Pero fíjate que dije tal cosa, ¿entendés? Y para cada una de las reclamos tiene media respuesta. Eso puede enojar a todo el mundo. ¿Y qué pensás de quienes suponen que el pacto con Cristina fue la impunidad, el que finalmente salgan todos los funcionarios libres, como bueno sucedió con Devido, que está procesado, ¿no? Porque está condenado por la causa de Once? A mí me parece que parte de ese pacto incorpora alguna dosis de impunidad. Yo te lo diría categóricamente. A mí la idea de Devido liberado 2 días después, no liberado, porque no está liberado, en realidad Devido Sí, enviado a su casa. 2 días pero después la que imagen es fuerte, ¿no? Sí, es una cosa repugnante. Igual hay que darle una vueltita, porque la vueltita es que estaba mal detenido. Eso es objetivamente cierto. Ahora, tampoco es Agustín Tosco, es un tipo riquísimo y las peores cosas que pasaron durante el kirchnerismo, él fue el responsable político. Entonces vos tenés el tipo que tuvo 12 años a López al lado de él, el tipo que desfinanció a los trenes hasta que se produce finalmente la tragedia de Once, el tipo que estuvo arriba de Sueños Compartidos, el tipo que estuvo arriba de la obra pública, todo era debido. Con lo cual, yo siempre fui crítico de las prisiones preventivas sin condena, pero eso se puede subsanar de 2 maneras. Liberándolo o condenándolo. Si vos condenás, el tipo está bien detenido. Y a mí me parece, por Once está condenado. Está condenado del tribunal oral, pero no tiene la sentencia firme de casación que le obligaría a permanecer preso. Entonces la casación, que es la que lo libera, podría haber dicho, bueno, la semana que viene sacamos la condena de Once. Y entonces vos ves ahí, digamos, si vos 2 días después el tipo se va a la casa, después de una campaña donde Alberto se sesgó, en lugar de decir todo esto junto, decir las prisiones preventivas están mal, pero la demora en las condenas también, y sería bueno que decía solamente las prisiones preventivas están mal. Y entonces en ese caso vos ves un precandidato a presidente que se mete con lo que tiene que definir la justicia. Creo que es lo peor de esta semana. Lo peor de esta semana para mí fue la liberación de Devido, no la liberación, el envío a la casa de Devido y Barata. Son 2 símbolos muy fuertes.
la justicia corre demasiado rápido detrás de los vientos. Creo que hay dos formas de entender la vida. Creo que hay dos formas de verdad. Es decir, hay muchos puntos en común y después hay una visión. Cristina oscila entre los 70 y los 80. Cristina tiene una visión de la democracia que tenía que ver con la izquierda peronista de los 70, que la libertad de prensa no existe, es libertad de empresa, lo manejan desde atrás, son intereses, no son opiniones, etcétera, etcétera. Todo es una conspiración. Las Fuerzas Armadas las tenemos que hacer nuestras porque si no nos van a derrocar con Milán, etcétera. Tiene ese costado. Y después tiene un costado ochentista que es el que le obliga a entregar el poder cuando pierde, no hacer fraude, no termina de copar la corte, no termina de copar la justicia, no termina de cerrar ningún medio, amenaza, va, vuelve, y entre esas dos cosas va y vuelve. A mí me parece que en esos dos componentes Alberto es mucho más ochentista. Es decir, él puede jugar con el caos que es una democracia y tratar de articularlo y ver cómo se hace. Tiene más que ver con la política tradicional, un político tradicional del peronismo. Cristina lo sesga hacia las visiones más, setentistas, si querés, en todo, en lo simbólico, en las referencias históricas, en el tono de voz. Estética, ¿no? Sí, en lo que piensa. En lo que piensa, y después vuelve, ¿eh? Y después vuelve, porque hay momentos que te dice, bueno, está bien, me doy cuenta que no puedo, lo pongo a este hombre que me criticó. Eso ya es ochentista, ¿entendés? Entonces, ahí, a mí me parece que Cristina, más allá de los sentimientos que despierta, es un personaje fascinante. Probablemente sea, es una de las personas más importantes de la historia de la democrática argentina, sin duda. Yo creo que fue una muy mala gobernante, creo eso, aunque algunos valores que defendió estuvieron bien, pero creo que como gobernante fue mala. Pero vos la ves y es, porque si fuera solamente extrema, intolerante, caprichosa, qué sé yo, pero hay momentos que es inteligente, estratégica. Bueno, haberlo puesto a Alberto Fernández. Haber puesto a Alberto, haber construido equipos como el equipo que rodea a Kicillof, haber apostado por ese grupo de pibes jóvenes que le permitió llevar la economía sin que explotara hasta el 2015, sacándose a Moreno acá de los que te encima. están escuchando debes tener un montón de gente que está disintiendo con eso, pero No, bueno, la economía de Kicillof, pero yo creo que en las condiciones esas, que era que estaba al borde del estallido, los peores años de Cristina para mí fueron 2011-2013, en un momento unifica y permite que entregue el poder sin un estallido terrible. Entonces después discutirá si fue bueno, siempre a un ministro o un equipo lo tenés que mirar, yo lo miro en las condiciones que asuma. Sería injusto pedirle hoy a Alberto que la economía crezca un 5% en lo que viene. Con que baje un poco la inflación y no caigamos en default, vos decís, se va un poquito en medio de este despelote orientando. Y lo mismo en aquel momento y lo mismo Macri. Uno ve las dificultades de gobernar este país, por supuesto que sí. Ernesto, vos me dijiste que te hacías, para cerrar la charla me gustaría que dejaras esto. Me decías que te hacías preguntas sobre Alberto Fernández. Déjanos dos preguntas. La primera es si podrá, que es la primera pregunta que yo me hago sobre cualquier presidente. Si podrá, y cuando pienso en podrá, yo antes era más ambicioso. Yo lo que pretendo de este gobierno en términos económicos, básicamente, es que estabilice lo que dice Guzmán, que tranquilice la economía argentina. Es decir, que si la inflación está en 55, de repente termina donde estaba en el 2015, en 4 años en 25, y a mí me parece que va a ser un gran aporte. Y que la macroeconomía sea consistente. Esto significa que no haya déficit fiscal, que no haya déficit comercial, que haya menos inflación, que en lo posible no haya déficit energético, que se exporte cada vez más. Son elementos que, mira, casualmente el otro día le hice un reportaje a Guillermo Moreno, que es un tipo muy extremo y yo. Sí, pero dijo algo interesante, dijo, primero que nada está la macroeconomía. Si vos nadie reconoce a un tipo que ordenó la macroeconomía, pues es como los cimientos de la casa, pero para decorar la casa, para vivir ahí adentro, eso tiene que estar, y no está. Entonces es un esfuerzo muy grande de pensamiento y de reflexión de cómo armamos con todo esto. Y si vos te decís, ¿qué hago con las tarifas? ¿Qué hago con la nafta? Si subo mucho las tarifas la gente no puede vivir y impulso la inflación. Si las congelo... Desinvierto. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el dólar? Tenés 4%, 5% de inflación noviembre, diciembre. 10% en 2 meses. Con el dólar planchado. Levanto el dólar para que no se me atrase e impulso de nuevo la inflación. No lo levanto, se me atrasa y voy a un estallido de nuevo. ¿Qué hago? Bueno, esas preguntas, que se resumen en la pregunta de podrá, es la primera pregunta, que lo que más miro con interés y con angustia yo. Es decir, ¿cómo Argentina empieza a ser un país donde de una vez por todas... Sí, podrá gobernar la Argentina, que por momentos parece un país inviable, ¿no? Eso primero. ¿Y la segunda? La segunda pregunta es la relación entre ellos dos. Porque ella es un factor de desestabilización fuerte sobre él. Lo que vimos en estos 5 días
de ella a los gritos frente a la justicia, ella a los gritos frente a él, ella planteando 3 días después que él se reúne con Rodríguez Larreta, que hay que quitarle la plata a Rodríguez Larreta en público, ella y así, ella hablando del bastón, pero hasta cansarse, es decir, es una cosa que ya a nadie le importa, y todos me preguntan, nadie, y explicando la situación del bastón 150.000 Bueno, no debe poder veces. tolerar no estar ella en el centro del No escenario. tener el bastón. Claro, no tener Sí, el bastón. y es muy curioso porque ella en los hechos entrega el bastón, porque ahí le pesa la democracia, pero en el alma no lo entrega. Entonces el alma hace que le impida, estamos haciendo psicoanálisis, ¿no? Pero, pero... que le impida a ella entregarle a Alberto, a Macri, el bastón. Y el despelote que arma en la ceremonia, donde mira para otro lado y qué sé yo, es porque tampoco le convence mucho que Macri se lo entregue a Alberto, porque ese bastón va dando vueltas y ella lo mira y dice, pero sí, ¿cómo? Entonces, y en algún momento lo acepta, porque finalmente cuando designa a Alberto, cuando acepta la alternancia con Macri, lo aceptó. Pero internamente es algo que le da vuelta y la corroe y tiene la intensidad, cuando ella dice, yo nunca soy hipócrita, yo discutiría, porque a veces que sí, pero muchas cosas no pueden no serlo. Es cierto, hay muchas cosas que, personaje, es el tema de Florencia, por ejemplo. Uno debería, digamos, la manera que ella expone a Florencia en esta situación difícil, armando el relato de la persecución a Florencia, que de repente ella lo cree, pero todo el tiempo ella es una mártir de la revolución. Y la chica está enferma. Sí, la chica está enferma. Y está en otra cosa. Y no, pero, ¿cómo decir? Y de repente baja y es una persona normal. Es que es muy interesante. Bueno, todo eso la hace fascinante para bien y para mal, ¿no? Sí. Digo, la genera con muchos claroscuros. Entonces el tema es si a los problemas que hay, porque son problemas, a ver, si a Alberto, al gobierno le va bien y estabiliza la economía, va a ser un poquito de paz, pero en unas condiciones que son muy duras, porque por ejemplo la reforma jubilatoria que están anunciando empata la jubilación mínima y pierden todas las demás. Y no impulsa el consumo en casi nada. Entonces, eso puede estabilizar, pero a un costo de congelar la situación actual, que la gente no está bien. La gente aguanta, es otra pregunta. La gente aguanta, ponele que no se perjudique más, pero que esta situación que estamos ahí, más o menos, se continúe en el tiempo. O sea, la guita no alcanza, hay una malaria, qué sé yo. ¿Qué pasa? Entonces, son muchas preguntas sobre el futuro que... Bueno, más de 2 hiciste ahí, 3. Hice 3. ¿Cómo es la relación Está de muy ellos? Si va a poder y si la gente va a aguantar. la gente aguanta. Ernesto, muchas gracias por haber espero que estado haya esta servido. noche. Gracias, sí, Laura. muchísimo. Gracias a vos. Preguntas. Se queda con preguntas, nos decía recién Ernesto Tenenbaum. Si Alberto Fernández podrá, si la Argentina podrá también, si el plan o las medidas económicas que delineó el ministro Guzmán funcionarán para la consistencia y la estabilidad de la economía. Son muchas preguntas las que abre esta etapa de la Argentina. Hasta aquí con la trama de la segunda semana de Alberto Fernández en el poder. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.